Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos a esta nueva edición de los DT Podcast, donde estaremos grabando en video nuestras conversaciones. Este es el DT Podcast número 59. Le damos la bienvenida a unos invitados que hemos tenido varias veces en nuestro podcast y de nuevo están acá porque creemos que tienen mucho conocimiento para compartir. Bienvenido a Juan Pablo y José Lemus. Es un honor tenerlos acá y hablar sobre sus avances y todo con IBEX. Para los que no saben, IBEX es una empresa fintech para intercambiar con facilidad metales y dólares a activos digitales. Entonces, esta conversación va alrededor, obviamente, de lo que está sucediendo actualmente, dejando pues la parte problemática y definitivamente que entristece y todo esta situación precaria en la que nos encontramos. Nos vamos a enfocar el día de hoy en el aspecto financiero que esto representa. Con nosotros del lado de ti tenemos a Rafa y a Gus, estamos el equipo completo, que son los podcasts más divertidos de grabar. Entonces, en sí el tema grande adentro de esto que podemos ver actualmente es que todos los activos financieros de alguna manera u otra están correlacionados. Entonces, cuando lo vemos en términos de riesgo de inversión en portafolio, de oportunidades que tenemos para hacer crecer o al menos guardar y resguardar el valor de nuestras inversiones, tenemos que realmente ponernos a pensar qué podemos usar hoy en día, qué es lo que está sucediendo, también entender eso a profundidad para saber también cómo va a impactar eso sobre nuestras inversiones. Entonces, sería excelente, Juan Pablo, si empezamos y nos compartes un poco del artículo que leíste de Robert Breedlove, donde pues, expone ciertos puntos interesantes al tema. Sí, fíjate que a mí lo que más me gustó de cómo escribe Robert, se lo recomiendo mucho, Breedlove, B-R-E-E-D-L-O-V de vaca, E. Lo pueden buscar en internet. Es que logra simplificar conceptos muy complejos y presentarlos de una manera llana. Y entonces, para entrar en este tema de ver por qué están correlacionados todos los activos financieros, hay que irnos a conceptos fundamentales de qué es el capitalismo y qué es el socialismo, porque hoy oímos que por un lado le echan mucha basura al capitalismo y por otro lado le echan mucha basura al socialismo, y hay un montón de definiciones y cada quien da la suya para estos conceptos. Pero en términos de lo que vamos a estar hablando ahorita y para poder transmitirles las ideas que queremos compartir, nosotros queremos utilizar estas definiciones que presenta Robert Breedlove, y es básicamente el capitalismo se puede definir como un sistema en el que vos sos el poseedor único del fruto de tu labor y de tu tiempo. Y el socialismo se puede definir como un sistema en el que el gobierno puede cooptar ese valor y ese tiempo que vos dedicas a proveerle servicios y agregarle valor a la vida de los demás. Entonces, lo que siento que estamos viviendo es un socialismo monetario, en el que a través del mecanismo de impresión de dinero y de la capacidad de imprimir dinero y de todas estas leyes de monetarias de curso legal, de monedas de curso legal, hay un grupo que se beneficia porque tienen la capacidad de controlar el dinero que se usa para las transacciones económicas, y al final del caso, el dinero es la mitad de toda la actividad económica del mundo. Entonces están metidos a la hora de ellos tener control sobre las políticas monetarias, y no vamos a decir si son buenas o malas o no les pongamos calificativo, pero al tener un organismo, que en este caso son los bancos centrales,
encargados de la emisión de la moneda están involucrados en absolutamente todas las transacciones económicas. O sea, ellos usufructan y ellos ganan. Y por eso es que digo que es socialismo monetario, porque ellos tienen un beneficio de toda la actividad económica. Ya no hay capitalismo, no existe, porque no sos vos solo dueño de toda tu actividad económica y del tiempo que dedicas para agregar valor. Y entonces con mi hermano hemos discutido mucho este tema y las implicaciones que esto tiene, y también las implicaciones que tiene Bitcoin como una alternativa a esto, y cómo este socialismo monetario está haciendo que todos los activos financieros estén correlacionados. Entonces, te dejo a vos expandir acerca del tema. Sí, lo que pasa, y creo que lo habíamos mencionado ya en un podcast anterior, pero me gustaría repetirlo para los que no nos han escuchado o es la primera vez que nos escuchan, es que el prerequisito de un mercado libre es un dinero libre. Y en el momento que vos tenés un dinero que alguien puede imprimir o no imprimir o manejar a su gusto y antojo, rompes con ese prerequisito de los mercados libres. Entonces, el capitalismo, como habla señor Breedlove, no ha existido desde ya hace muchos años, 1913, y dependiendo de tu localidad, inclusive un poquito antes. Entonces, es bien delicado. Y ahora, los bancos centrales y liderados por la Fed de Estados Unidos han empezado a inmiscuirse no solo en la emisión del dinero, pero han empezado con la última crisis del coronavirus, y anterior a eso, la crisis del 2008, han tenido libertades que no existían antes, donde ellos pueden empezar a participar directamente en la compra y venta de activos financieros de los mercados. Entonces, cuando hablamos nosotros de correlación aquí de activos y que ya no existe, es porque los mismos bancos centrales están tomando un rol activo en la compra y venta de estos activos. Y cuando vos tenés una persona que se da el lujo de imprimir su propio billete y con este billete compra bienes y activos financieros y con, y con activos financieros tan sofisticados como son los contratos de default de crédito, que fue lo que afectó la última crisis con el mercado de bienes raíces en Estados Unidos. Entonces ya te van quedando muy pocos lugares donde puedes invertir que no estén correlacionados los unos con los otros, porque todos se van a empezar a mover juntos. Y porque se mueven de acuerdo a los objetivos que se plantean las personas que dirigen estos bancos centrales, que están haciendo las compras, principalmente los del Banco Central Europeo, en Asia el Banco de China y el Banco de Japón, y pues en Estados Unidos y el gran Tatascan, que es el Federal Reserve, el Fed. Sí. Entonces, y va en contra de lo que es la política, no sé, pero la teoría de portafolios moderna. La teoría de portafolios moderna dice lo siguiente, que si vos tenés activos no correlacionados, vos podés venir y comprar estos activos. Invirtiendo en estos activos no correlacionados, vos vas a poder obtener un mayor retorno asumiendo menos riesgo, porque lo que esperas es que no se muevan juntos. Y ojo, no correlacionado no quiere decir de que cuando uno sube el otro baja, o cuando este baja el otro sube, así, porque eso es correlación inversa. No correlacionado quiere decir que si este sube, el otro puede subir o puede bajar. O si uno baja, el otro puede subir o puede bajar, y no tienen nada que ver. Se están moviendo por
factores completamente distintos, y eso es lo que estamos empezando a dejar de ver, o hemos dejado de ver los últimos 10 años, que ya casi todos los activos o se mueven correlacionados, todos se mueven para arriba y todos se mueven para abajo, como por ejemplo hoy todas las acciones cayeron. O sea, si sos tech, si sos industria, si sos lo que seas, que eras, vos venías para abajo. Entonces ya en acciones dejó de existir correlación, no correlatividad. Y ahora estamos viendo que está dejando de existir esta no correlación a través de industrias, no solo de acciones, sino de activos. Y lo preocupante es que también está existiendo a través de commodities. Uh-huh. Los commodities, los bonos, las bienes raíces, todos se están empezando a mover juntos. Y el Bitcoin todavía se está comportando como un activo no correlacionado. Y ahí es donde creemos nosotros tiene un rol muy importante que jugar en un portafolio que busca diversificación, que busca esa mitigación de riesgo, mejorando su rendimiento. Ya el porcentaje pues va a ser muy particular a cada portafolio y al perfil de riesgo de cada inversionista, etcétera. Pero sí existe un rol que él puede jugar, como salió hace unos días a decir Paul Tudor Jones, como lo está haciendo la gente de Grayscale, que son parte de BlackRock, el investment fund más grande que existe en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, estamos viendo que personas serias, personas que hacen esto profesionalmente y es su día a día, están empezando a gravitar hacia el Bitcoin como este hedge a los mercados financieros tradicionales. Y a mí lo que me gusta es saber por qué es que Bitcoin realmente se está comportando de esta manera y por qué Bitcoin no se ha podido o no está correlacionado a los demás activos. Y eso se da por las propiedades que tiene. Y la propiedad que tiene, básicamente la fundamental que hace que no se haga un bien correlacionado, es que tiene su propia política monetaria. Y la política monetaria de Bitcoin no está controlada por ninguna persona ni ninguna organización, sino que fue diseñado en su código, su política monetaria. Entonces, al tener una política monetaria independiente que además es inmutable, no puede ser cooptado y no va a caer en este sistema que le estamos llamando de socialismo monetario, en el que tienden todos los activos a correlacionarse porque hay alguien dirigiendo las riendas, ¿verdad? Hay alguien que quiere ver que el barco vaya para un lado, y entonces, como el dinero forma parte de la mitad de todas las transacciones, pues decía, básicamente al final el dinero es la mitad de toda transacción económica. Entonces, al tener alguien dirigiendo política monetaria activamente, como se está haciendo desde 2008, terminan correlacionándose todos los activos. Pero hay un activo que no se puede cooptar, que es el Bitcoin, porque en su código está diseñado su política monetaria. Entonces, va a tender a ser independiente porque no puede ser, ¿cómo se llama? No vas a ver un cambio, sino que sus reglas se comportan de una manera que es predecible y se comportan de una manera que no puede cambiarse. Y eso es muy importante para mantenerse independiente y no entrar en esta correlación, porque básicamente lo que están haciendo con la política monetaria es cambiando las reglas de acuerdo a indicadores que ellos identifican para cambiar cómo... Si ven que está cayendo, por ejemplo, en diciembre, que vieron que el mercado de représtamo que se hacen entre los bancos, de représtamo bancario, estaba teniendo problemas de liquidez, lo que hicieron es imprimir billete para rescatar esas instituciones. Y entonces era una medida temporal que ahora se hizo permanente. Se llama el repo market. Y ahí lo pueden buscar. Y es otra manera en que ahora el repo market también está correlacionado a todos los demás activos. Sí,
Sí, por esa intervención y el uso de la política monetaria de manera activa. Sí, a mí me parece interesante. Si lo tratas de ver como desde la perspectiva filosófica, nunca ha existido ni el capitalismo, ni el socialismo, ni el marxismo. Esos son solo conceptos teóricos, ¿verdad? Y nosotros, y en mi opinión, nosotros como personas de Western, ¿verdad? Hemos crecido escuchando esos conceptos como capitalismo, que es el capitalismo, socialismo, que es comunismo, todo eso. Y entonces tenemos estos marcos teóricos en la mente de cómo creemos que deberían funcionar las cosas. Pero realmente nunca han existido, ¿verdad? Si lo ves como que desde la perspectiva así como marxista. Yo ahora he estado leyendo cosas de marxismo y analizando el Bitcoin como una cosa marxista, digamos, bajo el lente de una lucha de clases. Sí se puede como que entender como algún tipo de movimiento de cierta forma marxista, porque tenés varios elementos, tenés la lucha de clases, tenés las clases sociales y hay lucha de clases que están en una lucha constante, tenés la enajenación, el alienation del trabajador con su trabajo. Y el hecho de que no le hace sentido y que siente que lo están y otra parte importante del marxismo es la explotación. Entonces las personas sienten que están siendo explotadas por un sistema que está rigged against them. Entonces yo siento que más allá de ir de las partes teóricas es a lo que ustedes van del comportamiento de las personas, qué es lo que está realmente pasando, cómo se están comportando las personas realmente. Son muchos que vivimos creyendo en el capitalismo y creyendo en que las cosas son bajo un marco teórico que realmente no se aplica, ¿verdad? Y ahí, siguiendo lo que marca no está Gus, pero la teoría, Gus encontró la analogía entre el Leviatán, del libro del Leviatán de Thomas Hobbes, del tema del contrato social y que debería haber un único rey que gobernara a toda la población, y Bitcoin, y blockchain, que es como que este único ente que pone las reglas y todo se tiene que adaptar a cómo el sistema debería funcionar. ¿Y qué pasa? Aquí lo que tenemos con Bitcoin es que la teoría, el marco mental de cómo deberían funcionar las cosas, empata con el comportamiento del sistema, porque el sistema se comporta en base a reglas que nosotros comprendemos, ¿verdad? Y no necesariamente que se comporta como nosotros quisiéramos que se comportara, sino que nosotros aceptamos el resultado de por cómo se comporta, porque nosotros creemos que el sistema opera bajo ciertas reglas que nosotros creemos y que no hay ningún backroom de gente que esté negociando, imprimiendo dinero o que tenga prebendas adicionales de las que creemos que... Cabal, no es una conspiración. ¿Perdón? Cabal, no es una conspiración de que dicen ahorita sí vamos a imprimir un chingo de pisto, sino que básicamente se obedece a cierto marco de incentivos que existe. Fíjate que cabal, yo decía, por alguna razón, con un amigo tuvimos esta discusión, él tiene una visión muy diferente del mundo que yo, pero en lo que sí concordamos es que podemos hablar mucho de la teoría y de las cosas, pero al final la gente es la gente, vos, y la gente obedece incentivos. Y entonces, lo que creo yo es que hay incentivos que promueven cierta actitud y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Creo que se puede como definir de incentivos que promueven cierta historia. Entonces todos llegamos a un consenso social de que eso es la mejor historia que podemos contar en esta situación para nuestra sociedad, ¿verdad? Y entonces ya empezamos como que a tirar los esfuerzos hacia esa historia y viendo cómo nosotros encajamos adentro de la retórica de esa historia. Y justo lo que están mencionando creo yo que es como también poner en contexto de que al final del día, cuando estás trabajando en un sistema, operando adentro de un sistema en el cual la medida del valor también representa el retorno de tu esfuerzo, es decir, yo estoy trabajando y por mi trabajo me pagan dinero, pero realmente yo estoy intercambiando el único recurso que realmente tenemos equitativamente limitado todos los humanos, que es nuestro tiempo, por un recurso que al final es pues infinito y que nosotros no tenemos un poder o una decisión a cuándo y por qué debiese de existir más de ese recurso o no.
Y efectivamente Sí, es lo que estamos viviendo ahora. Se produce más de ese recurso, infla los asset prices, ¿verdad? Que es mucha, digamos, imprimís pisto. ¿Y quién es el que más sufre? El asalariado. Y el asalariado que no tiene assets. Porque la inflación lo castiga, pero los que tienen assets, los que tienen propiedades, cosas así, pues el valor de su propiedad va a ir subiendo con la inflación, ¿verdad? Pues es más crítico, Rafa. O sea, que de lo que vos decís, porque fíjate que son problemas completamente opuestos, ¿verdad? Vos, si solo sos trabajador y lo único que tenés es lo que te da, lo que puedes hacer vos día a día, ¿verdad? Con tu trabajo, estás todo el tiempo intercambiando el único activo que tenés, que es tu labor, por un activo que se está depreciando constantemente con la inflación. Y el que tiene activos, otros, llamémosle propiedades, empresas, lo que sea, que recibe rentas, tiene el problema completamente inverso, porque él todo el tiempo está recibiendo cash en sentido de rentas, de dividendos, de lo que sea, está recibiendo efectivo, y vos tenés que transformar ese efectivo en más assets, que se van a apreciar, más activos que se van a seguir apreciando más en el tiempo. Entonces, el trabajador está cambiando su único activo que tiene por un activo que va a perder poder adquisitivo en el tiempo, y digamos que el de rico tiene los activos que le producen el activo que se deprecia, que él lo está cambiando por activos que se aprecian en el tiempo. Y ahí es donde empieza esa divergencia enorme y ese crecimiento de desigualdad. No es de casualidad que cuando uno mira las gráficas de desigualdad se disparan cuando Estados Unidos hubieron 3 periodos donde se despegó del estándar de oro, porque no fue que Estados Unidos en un momento estaba pegado al oro y después el valor del dólar y después no. Lo que pasó fue que esto fue un proceso. Entonces empezó en 1913. Entonces vos ves la curva de, ¿cómo se llama? Ves las gráficas de desigualdad antes de 1913 y el spread no era muy grande. Llegó 1913 y se empieza a disparar. Y ahí vuelve a llegar 1971 y a dar una curva prácticamente parabólica. Entonces, y también lo que sucede acá es que la inflación normalmente causa esa actitud y ese es el incentivo, ¿va? El que ya tiene bienes y está recibiendo un bien que se deprecia, que es el dinero, porque tiene mucha inflación, quiere deshacerse de él y su única manera es comprando más bienes. Y el otro que solo si tiene su trabajo no le alcanza para comprar otros bienes. Pero además, si le sumas que la manera en cómo funciona la inflación moderna es que los que primero reciben el dinero son los que ya tienen esos bienes, porque el dinero se introduce a la economía a través de los bancos y a través de los gobiernos. Con la emisión de deuda de los gobiernos es que se crea dinero nuevo. Y después, a la hora de que los bancos emiten préstamos al público, ellos crean ese dinero para prestarlo. Ellos no están prestando dinero que tienen guardado, ellos están creando dinero nuevo. Entonces, los que se benefician más son los primeros en recibir ese dinero de la inflación. Y los que pierden capacidad adquisitiva son los que por último les llega ese dinero, porque la inflación no es algo lineal que al momento que imprimís el billete hay inflación, e incluso no se refleja igual en todos los productos, sino que se refleja de una manera muy asincrónica, o sea, que la temporalidad no es predecible y también asimétrica, de que no le pegue igual a todos. Y entonces vos tenés inflación que ya está incentivando una conducta, sumado con, le llaman el efecto Cantillón por la persona que describió esto, que el que primero recibe el dinero, él sí retiene su capacidad adquisitiva, y el último que lo recibe, pues ya no vale nada su plata. Y te das cuenta, los primeros que están recibiendo el dinero son los que ya tienen activos y además están incentivados a cambiar ese dinero por más activos, y los que solo pueden cambiar su trabajo por dinero y tratan de ahorrar ese dinero, pierde capacidad adquisitiva. Esa brecha de desigualdad crece muchísimo y está creciendo por todos lados, ¿va? Por los incentivos y por cómo se emite el dinero. Y entonces es algo bien nocivo y es algo bien peligroso y es algo bien injusto. Entonces hay que verlo
y hay que encontrar alternativas. Por suerte ahora ya tenemos un activo que tiene una tasa de emisión determinística y que tal vez de esa manera podemos nosotros ya no pertenecer a este sistema, buscar guardar el valor de nuestro trabajo en un activo que no está correlacionado, que no está controlado por nadie, y así mitigar el riesgo de las políticas monetarias modernas. Para los que no saben, el activo al que se está refiriendo es Bitcoin, específicamente. Yo sé que no quedó muy claro ahí. Como mejor opción para la inflación. Sí. Ahora tenemos Bitcoin y con Bitcoin nos podemos proteger de la inflación, nos podemos proteger de los incentivos perversos. Y yo decía, aquí por ahí me salió un comentario y escribí que las cosas hechas por decreto, y con lo poco que conozco de historia, se me hace muy que sí, que ese es el caso, pero las cosas hechas por decreto y no por voluntad propia tienden casi siempre a ser desastrosas y trágicas. Y entonces hay que dejar que la gente se equivoque, porque puede fracasar, pero ese fracaso les da la oportunidad de pagar el precio y de aprender. Porque lo que pasa es que los gobiernos, de nuevo, hablando de estructuras de incentivos, los gobiernos nunca sienten las consecuencias de sus errores, y además, sumado a eso, los políticos se enriquecen personalmente en las crisis que ellos están causando. Entonces, porque... Y no lo digo así de manera nociva, que dicen, jajaja, ahorita viene el COVID y les voy a robar a todos su plata y les voy a meter el huevo. No, es de nuevo las estructuras de incentivos. ¿Qué pasó? Vino lo del COVID, no hay plata, y entonces imprimen más pisto. ¿Y a quién se le entrega el pisto? Al gobierno. Y entonces indirectamente, queriendo o no queriendo, le están robando a los que ahorraron dinero lo poco que tenían, ¿va? O lo mucho también, tal vez tenía un montón de plata almacenada en dinero y también perdió ahí. Ahí creo que, pues, y entrando a eso, al final del día, esas son las herramientas que tiene los bancos centrales para estimular la economía, como ellos le llaman, ¿verdad? Porque es importante estimular la economía para que haya movimiento, y si hay movimiento, entonces crecemos todo, es la teoría genérica. Y creo que ahí sí, vale la pena también resaltar la posición del dólar y la pelea que tiene para mantener su hegemonía, y lo que está representando hoy en día pilotos como en China, donde ya tienen 5 ciudades que están usando el yuan digital, a un pacto entre Rusia y China para intercambiar aceite crudo, ya no en dólares, sino en yenes digitales. Tal vez sí pueden expandir un poco en este tema de cómo ven hacia el futuro, cómo se va a ir ese socialismo financiero, también adaptando entre una pelea entre las divisas. Solo voy a atacar aquí por pedazos esto. Primero, lo que hablaste vos de la idea que se tiene de que se necesita la inflación para estimular la economía. Esta es una idea propuesta por John Maynard Keynes, es que no era economista, pero un sociólogo inglés, que suena muy atractiva para aquellos que quieren imprimir dinero y les da una buena excusa, pero resulta ser que es una falacia. Está construido sobre premisas completamente falsas y demostrablemente falsas, empezando por todos tenemos que comer. O sea, lo que se nos ha olvidado en tiempos recientes es que la economía, lo que le llamamos la economía, lo único que está haciendo es que nos está alejando de nuestro último día de comida. Si vos te vas a cuando éramos recolectores, cazadores, tu último día de comida estaba, dependiendo, ¿verdad?, a 2 semanas, o si te estaba yendo mal, a un día.
Si no cazo hoy, mañana ya no como. Y es que es lo que pasó en algún momento. La condición humana es la escasez y es no tener nada. Nosotros llegamos a este mundo desnudos y sin nada y nos morimos y nadie nos cuida, ¿verdad? Entonces la condición humana y la condición del mundo es la escasez. Y hubo un momento en que se creyó que existía la riqueza y estaba ahí para distribuirse, pero no, la riqueza se tiene que crear primero y se tiene que trabajar por ella. Y la condición humana es esa. Por ejemplo, las vacas no se ordeñan solas, ¿va? Una parábola muy famosa. Sí, las vacas no se ordeñan solas. Sí. La vaca no da leche, es el título de ese ensayo. Sí, la vaca no da leche, hay que levantarse a las 4 de la mañana a sacarla, ¿va? Y yo creo que aquí en Guatemala está bastante claro de que, es que Guatemala, país, es riquísimo en minerales y qué sé yo. No es riquísimo en nada. O sea, los minerales, si alguien no viene, se gasta $600 millones en instalar una mina para extraer los minerales, esos minerales se quedan ahí el resto de la eternidad, pues. Se necesita el esfuerzo para aprovecharlo. Pero a lo que yo iba con lo que estaba diciendo es de que todos necesitamos comer. Entonces ya solo eso va a estimular la economía, no tomando en cuenta las aspiraciones que tiene cada individuo humano, ¿verdad? Cada uno tenemos necesidades y gustos distintos. O sea, si yo veo pues, algo que me gusta, voy a querer obtener. Si veo algo que tiene suficiente valor para mí, yo voy a intercambiar mi producto de mi trabajo, que es el dinero, por ese bien. No necesito que aparte mi dinero se esté perdiendo todo el tiempo. Entonces, eso por parte de esa teoría. A mí lo que no me gusta es que hay mucha gente que se sienta sobre esa idea generada por un sociólogo, ni siquiera un economista. Y si lo queremos desprobar, hay periodos históricos y hay sociedades en la historia donde la forma de dinero que tenían era un bien suficientemente escaso, que la inflación no era problema, y de todos modos era gente productiva. No es como que no haya negocio en esas sociedades. Incluso fueron sociedades más exitosas que sociedades inflacionarias. Y si ves indexas los precios del grano en Estados Unidos en el periodo que estuvieron, que solo se transaccionaba en oro básicamente, el dólar era el dólar fuerte, el dólar moneda, y que la única inflación que había era una muy pequeña por parte de los bancos que hacían banca fraccionaria, bajaron los precios del grano en 6 veces. O sea, si te valía 60, después el costal de grano te valía 10 después de 40 años, creo que fue. O sea, hubo una deflación constante y fue el periodo más exitoso de Estados Unidos. Fue en los 1800, que fue cuando Estados Unidos pasó de ser un paisucho a ser una potencia mundial empezando el siglo XX. Sí. ¿Y cuál fue la siguiente parte? Me perdí ahí. Pues ahí correlacionado hacia eso es, creo que el reto que tenemos actualmente bajo las peleas que se traen entre las divisas. Okay. Porque muchas economías ven el dólar y el hecho de tener que usar el dólar para comprar aceite como el crude oil, pues como... Sí. Con eso tienen que tener una reserva de dólares a puro tubo. Entonces, sí, lo estoy haciendo porque lo necesito, pero realmente no lo quiero. Entonces, sí, ¿qué puedo hacer? Digitales, José. Sí. Mira, aquí hay 2 partes distintas. Voy a atacarlas y ahorita, antes de empezar a responder, las voy a marcar en mi cabeza para no perderme. Uno es la emisión de nuevas monedas digitales y cómo eso puede impactarnos nuevamente, y 2 va a ser la competencia entre divisas potencial que viene a futuro. Entonces, la primera, y la voy a dar bastante resumida porque sí sería un tema de una plática entera, o podría ser, es que dentro de los próximos 5 años vamos a ver
la implementación de monedas digitales a través de todos los bancos centrales importantes del mundo. Esto es de acuerdo a un estudio que hizo IBM acerca de las monedas digitales centralizadas, de bancos centrales. Yo creo que es bastante fiable este estudio porque pues IBM hace la infraestructura necesaria para que funcionen estas monedas digitales futuras. Entonces, ellos lo que están haciendo ahí es analizando hacia dónde se está moviendo su industria de data centers, de clientes financieros, de bancas financieras. Entonces, es algo que viene, pues. Entonces, aquí la única duda no es si nos vamos a mover a un mundo de dinero digital o no. El dinero físico definitivamente durante los próximos, calculo yo, 10 a 20 años va a dejar de existir y va a dejar de utilizarse. Yo tuve la oportunidad cuando mi mujer se fue a estudiar a Holanda, de llegar a un lugar donde habían tiendas. Ellos tenían un sistema de pago de, ¿cómo le llaman? PIN. ¿Qué PIN, va? Sistema de pago con PIN. Entonces, son tarjetas de débito, crédito, que las acercas a la maquinita. Pero el chiste es que habían tiendas que solo te aceptaban PIN. Ya no te aceptan el efectivo. No, si te llevabas con tarjeta de algún otro país, pues no pasaban porque no tenías el sistema de PIN. No tenías el sistema, ¿ah? Entonces, mucho gusto. Entonces, aunque tuvieras tarjeta o tuvieras efectivo, pues no puedes pagar por tu taza de café, ¿ah? Entonces, Noruega, este año, si no estoy mal, dejó de imprimir dinero. En Noruega, a partir de este año, están solo va a haber digital. Ya nadie no va a aceptar billete. Entonces, eso es algo que sí se nos viene encima. Y entonces la pregunta ahí es, ok, ¿quién queremos que controle nuestro dinero digital? Porque si son los bancos centrales y por ende el Estado el que está manejando el dinero digital, es trivial sacar a cualquier persona de la economía. No nos gusta lo que está haciendo Esteban. En el switch, mucha. Sí, y efectivamente para nuestra región creo que eso es un tema muy importante, porque al final del día, específicamente como guatemaltecos, hemos tenido el privilegio de tener una divisa muy estable, súper estable, pero estable hacia qué, ¿verdad? Y ha sido estable hacia el dólar. O sea, no hay otra divisa en Latinoamérica que se compare, donde en los 60, 70 estaba 1 a 1 con el dólar. Ahora, 40 años después, todavía estamos, pues se movió 7.6 quetzales, ¿verdad? Sí, no como Argentina, ¿verdad? Colombia, Argentina y literalmente Colombia, todo el resto no es la misma historia. Sí, hombre, yo menciono Argentina ahorita porque ya empezaron a nacionalizar industria. Entonces, es lo peligroso del colapso de la moneda, ¿verdad? Y del colapso de la moneda por tema inflacionario. Porque como expropiaste ya la riqueza a través de la inflación, lo que continúa es expropiar la riqueza directamente a través de la nacionalización de las industrias. Y eso ya sabemos dónde terminamos. Ahí tenemos el ejemplo de Venezuela bien cerquita, que en cuestión de 10 años pasó de ser el país más rico de Sudamérica, o bueno, no sé si el más rico, pero top 5 sí era, a que se estaban peleando por agua hace unos meses. Sí, bueno, y para la segunda parte de la pregunta, que es la batalla entre divisas, sí, aquí estamos hablando principalmente de los chinos. Los chinos ya desde hace varios años, estamos hablando más de 10 años, han empezado a querer desligarse del dólar, específicamente del petrodólar. Ellos lo que quieren es comercializar y poder pagar por el petróleo en yuanes.
en su propia divisa. Exacto. Estados Unidos ha gozado de un privilegio tremendo al ser la moneda reserva del mundo, ¿verdad? Porque cuando vos no tenés que ¿cómo se llama? Pelear con nadie por tu liderazgo o mantener a tu moneda honesta. Si querés verlo así, vos vas a poder imprimir una cantidad infinita de dinero y siempre vas a estar bien, y lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que la Fed se ha dado el lujo de imprimir billete para mantener los mercados financieros a flote, y no tienen ninguna razón, pero el dólar compra más o menos lo mismo todavía, y porque no tenemos, todo el resto del mundo no tiene otra moneda a la cual escapar. Yo de hecho acabo de tener esta pregunta que se la hice a un CEO de un grupo de inversión aquí en Guatemala, y le digo, mira, o sea, sí se ve algún panorama donde pues mis acciones, mis inversiones en la bolsa, por decirlo así, se aprecien nominalmente, o sea, en número de dólares tengan aprecio, pero mi poder adquisitivo se haya mermado, me compre menos cosas con esos mismos dólares. Y me pareció acertada la respuesta que me dio, que dijo, la manera en que eso se podría dar es sí y solo sí hay otra moneda que reemplace al dólar. Mientras no haya otra moneda que reemplace el dólar, la inflación en los mercados financieros siempre se va a mantener adelante de la inflación en los productos básicos, en tus productos de la calle. Entonces, pues ese es el lujo que ha tenido Estados Unidos, y pues esta semana que acaba de pasar, cuatro empresas distintas, de gremios distintos, Hertz, creo que una aerolínea, una compañía de seguros, todas declarando quiebra. Y su ¿cómo se llama? Y su acción, su valuación subió 150%. Pero hoy de nuevo y hoy cayó 1.800 puntos el Dow. O sea, estás viendo cosas y el Dow cabal baja. ¿Por qué? Porque pues por muchos factores en el día, pero en resumen, la Fed dice que va a mantener los rates en cero, y que aunque los resultados del cuartal pasado que salieron, que por eso es que hubo el pico hace un par de días, estaban mejores, pero los resultados para este segundo cuartal no van a estar muy buenos. Entonces, las acciones de una entidad a todos. Llevamos 3 meses encerrados, qué buenos datos económicos van a ver. Se dejó de producir a nivel mundial. Vas al súper y ya pura fruta jodida hay. Sí. Yo creo que ahí Rafa tenía un buen punto. No sé si dale, Rafa, por favor. Te interrumpimos. No, ya ni me recuerdo qué decir. De cómo las compañías iban quebrando, iba subiendo su evaluación. No, es estúpido, yo no entiendo. La verdad es que yo no encuentro una explicación para eso. Pues, ¿cómo es que las acciones se disparan los precios? Ya están comprando directamente acciones los bancos centrales. Eso es lo que pasa. De la misma manera. El mes pasado autorizaron eso para la Fed. Sí, y ojo que si quieren verlo, es que, miren, lo bonito de estudiar la historia es que se da cuenta uno que básicamente no hay nada nuevo abajo de este sol. Entonces, quieren ver el playbook del Fed de hoy, fue el playbook del Banco Central japonés de los 80s. Es exactamente lo mismo, y hoy por hoy el Banco Central de Japón tiene algo así como el 80% de participación de la bolsa japonesa. y eso es información pública, y por eso te digo, no es una conspiración, vos, ni siquiera es una conspiración, pero es causa y efecto, y eso es lo que nos gusta de Bitcoin. Bitcoin tiene ciertas propiedades
y entonces hay que seguir esa línea lógica. Bueno, pensemos, al final las monedas y el valor de la moneda es relativo. ¿Y a qué es relativo? A su escasez. Y entonces tenés un bien que es absolutamente escaso. El Bitcoin es absolutamente escaso. Nunca antes el ser humano había conocido nada absolutamente escaso más que su tiempo en este mundo. Entonces hasta eso es de Bitcoin. Bitcoin es una mejor abstracción y una mejor representación de nuestras vidas. Nuestras vidas son finitas. Tenemos un tiempo en este mundo, se acaba. Bitcoin es absolutamente escaso. Nunca, nada antes había sido absolutamente escaso. Si tenías suficiente y le dedicabas suficiente tiempo, suficiente esfuerzo, no se acaba el oro. Te vas al espacio y encontrás más oro. Vos, qué locura todo esto. Y Bitcoin es la mejor representación. Qué locura esto. Wow. Entonces el Banco Central de Japón compraba acciones de las empresas. A la madre. Sí. Así tuvo que salir a rescatar su bolsa. Es que esto ya sucedió, vos. Entonces... Y se habla de la década perdida de Japón, y la década perdida de Japón era del 80 al 90. Y ahora ya estamos en el 2020 y sigue siendo la década perdida de Japón. Se dejó de hablar de Japón en los 90 por eso. Sí, y ahora lo interesante es que pues los chinos, ni lentos ni perezosos, han detectado un problema con el dólar, porque pues mira, si puedes tener deuda en una moneda que vos controlas y la otra opción es tener deuda en una moneda que no controlas, pues ¿cuál preferís, va? Ajá, eso es como el tamaño de los proyectos que tenés que hacer, y entonces después decir, voy a hacer una autopista que va a cruzar el viejo, pues la ruta de Marco Polo, atravesando toda Asia y Europa. ¿Cómo voy a financiar ese tamaño de proyecto? Sí, entonces te conviene muchísimo vos tener tu propia moneda y poder endeudarte con tu propia moneda. Ahora, nadie podía haber hecho eso antes porque pues todos dependíamos del petróleo, y todos necesitamos dólares para comprar petróleo porque en esa moneda se comercializaba. Entonces los chinos empezaron a tratar de desligarse de eso. ¿Cómo lo han hecho? Esto viene en fases. Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, ¿verdad? Estamos hablando de que primero lo que hicieron fue abrieron su mercado de commodities propio en la China, donde se comercializan muchos commodities, dentro de ellos el oro. Después de que ya maduraron ese mercado, entonces introdujeron a ese mercado el petróleo. Entonces, ¿qué pasa cuando vos ya tenés un mercado de commodities donde estás vos vendiendo y comprando con yuanes petróleo y oro? Que vos puedes llegar con alguien, con un productor de petróleo, como lo es posiblemente Rusia o Irán o Irak, y le decís, mira, yo compro el petróleo, pero te pago en yuanes. Y entonces ellos te van a decir, mira, a mí ¿de qué me sirve tu yuan? No me sirve de nada. No lo compro, o sea, solo si hablo con chinos me sirve el yuan, si no, no. Pero entonces te dicen los chinos, no te preocupes, porque en cualquier momento que vos quieras, vos aquí en nuestra bolsa puedes cambiar esos yuanes que yo te di por petróleo por oro. Y el oro sí te lo compran en cualquier lado del mundo. Entonces ya tenés ese mecanismo de intercambio de petróleo por oro a través del yuan, ¿va? Y decimos por oro entre comillas porque parece que es redimible como en 3%. Sí, o sea, no es como que sea barras de oro, sino comprar. Pero mira, y oro de un lado. Sí, también depende de quién sos, ¿va? Porque obviamente si sos Rusia, pues, es más alto. Sí, tu porcentaje va a ser mejor, ¿va? Y si tu opción es entre redimir yuanes que es de 3% por oro a comprar deuda argentina, pues está clara la opción. Entonces, ahorita
los chinos sí tienen muchas ventajas. La primera es su deuda, porque no toda la deuda es idéntica, ¿verdad? Por ejemplo, si vos venís y te endeudás para montar un negocio, o sea, algo que vos esperás que te dé un rendimiento a futuro, o vos te endeudas para comprar una casa, esas dos deudas son distintas, ¿verdad? Y esas dos deudas son muy distintas de la deuda de tarjeta de crédito, que de esa deuda no te va a producir nada nunca. Uh-huh. La casa todavía decís vos, en algún momento la vendo, y pues el negocio en algún momento te tiene que dar algo de renta, ¿verdad? Y por eso es que la deuda ahorita en China versus la deuda en Estados Unidos no es la misma deuda. Se endeudaron por razones muy distintas. Los gringos se endeudaron básicamente para financiar sus proyectos militares alrededor del mundo, y los chinos se han venido endeudando, es cierto también, pero ¿en qué se han endeudado? En infraestructura. Y aunque me digas que las carreteras chinas solo te van a durar 5 o 6 años, pero por lo menos le sacas algo. A la deuda gringa no le sacas absolutamente nada al día de hoy. Esa es deuda distinta. Entonces, primera diferencia entre ahorita el yuan y el dólar. El yuan, vos tenés esperanza de que esa deuda en algún momento se pague con la rentabilidad de la infraestructura en la cual invertiste. Eso es una cuestión. Segundo, los chinos van muchísimo más avanzados en todo lo que es tecnología de divisas, de dinero digital, que no solo que los Estados Unidos, que el resto del mundo. Pero cuando vos ves las documentales del manejo de cómo se manejan los pagos en China y lo comparás contra cómo estamos manejando los pagos en el resto del mundo occidental, esos tipos es como ir al futuro, pues. Pero así de ridículo. Y ahorita están implementando ya sus proyectos pilotos del yuan digital en 5 ciudades chinas. Cada ciudad china es más grande que países. Entonces, sí, bueno, que el nuestro va sin decirse. Somos un distrito adentro de una ciudad. O sea, no solo más chiquitos somos en nivel de personas, solo en el GDP nos libran por como 5, 10 veces cada una de esas ciudades. Entonces, tienen mejor deuda, si podemos calificar como la deuda buena o mala, ¿verdad? Pero tienen mejor deuda que los gringos. Están más avanzados en tecnología de divisas digitales. Y aparte, ahora le agregás que podés cambiar el yuan por oro, eventualmente, si quisieras, y que podés comprar petróleo con yuanes. Entonces, la hegemonía del dólar gringo sí está enfrentándose pues al mayor riesgo que ha tenido en toda su historia, desde que empezó a ser la moneda de reserva. No estoy diciendo que pase mañana, pero yo sí no le veo, si en Estados Unidos se siguen tomando las decisiones que se están tomando al día de hoy, y China sigue haciendo los proyectos que está haciendo y empieza a abrir el mundo, porque la ventaja de una moneda digital, porque y lo hemos visto con Bitcoin, es que vos venís y lo único que necesitas para empezar a transaccionar en ella es bajar una app. ¿En qué momento cuántos productos de la China no manejamos acá? No, hombre, y ya todos tienen TikTok, vos. Es solo que le metan el yuan, y TikTok básicamente es una empresa del gobierno chino. Cuando le meten pagos a TikTok, y ya están en la casa de todos. Sí. Wow. Entonces, pues, o sea, sí tiene un reto grande el dólar para mantenerse como la moneda de reserva.
pienso yo. Como dicen ahí en los forums, en mi humilde opinión. Y poniendo en contexto, pues en 2020, con todo lo que está pasando ahorita, y sé que mucha de la comunicación, aunque está enfocada en corona y el impacto y todo, realmente hay un reto en la parte de cómo Estados Unidos lo está tratando, y específicamente cómo Trump está tratando con la situación con China, pues. Y últimamente, en los últimos días, se han estado picando y picando y picando, de tal manera que, pues, los chinos creo que más que nunca seriamente están evaluando empujar su moneda digital y hacerlo pues, a través de los mecanismos que estás mencionando. Y al final, entonces, eso sí nos impacta a nosotros como región. Porque ¿dónde vamos a estar nosotros parados? Justo cómo vamos a interactuar con las empresas si estamos importando cosas de China, trayendo cosas de China, y eso pasa mucho simplemente porque nuestras regiones buscan un producto accesible para todos, ¿verdad? Y efectivamente una alta cantidad de las cosas pagables en este momento las vas a encontrar en China. A mí me da mucho miedo. Estamos hablando que la moneda china sea, la moneda digital china sea la moneda de intercambio. Estamos hablando, bueno, hemos hablado más del gobierno de Estados Unidos y todo, pero eso versus un gobierno, pertenecer a un sistema autoritario, a la madre, no es por nada, pero prefiero estar con estos mulas, Trump y toda la cosa, que con unos bien cabrones, pero también, puta, ¿me entendés? Te escanean tu cara, tienen un sistema de punteo social, te pasas un semáforo rojo, te descuentan tu sistema. Sí, no. Es delicado, pero y ponete, ahorita vos lo estás viendo como que si vos sos consumidor de China. Eso no se va a quedar así mucho tiempo más, y yo creo que va a sorprender al resto del mundo. China rápidamente está creciendo su clase media, y cuando China se vuelva una economía de consumo, cuando vos estás hablando de la China no como un país del cual importás, sino un país al cual exportás, y es tu mercado más grande. Porque China va a ser, si China se vuelve un país de consumo, va a ser el mercado más grande de todo el mundo, pero por mucho. Son como 25% de la población del mundo, algo así, 20% de la población del mundo. No, hombre. O sea, y me vas a decir, no, yo no le voy a vender a los chinos por materia ideológica. Bueno, y lo que decimos no vas a venderle a nadie, entonces sí, tampoco. Y lo que decimos es que con las monedas digitales, y ahorita ya se ve con el sistema SWIFT que está controlado por los gringos, vienen y te bajan el switch y te aíslan de cualquier actividad económica. Y por eso es importantísimo para los chinos su yuan digital, porque le sacan la vuelta al SWIFT. Los chinos todavía no pueden pelearse económicamente, abiertamente con los Estados Unidos, porque al final de cuentas dependen para todas sus transacciones bancarias de recepción de dinero de este sistema SWIFT. Cuando ellos puedan haber repartido suficiente su yuan digital, ya les pueden apagar el SWIFT y siguen las transacciones económicas con China. Y vos puedes seguir importando a China y exportando a China. Y ese es el limitante que tienen ahorita, y es el gran empuje que tienen por esa moneda digital. Pero para nosotros como usuarios, ¿qué es lo que afecta? O vamos a tener que usar un dinero digital gubernamental, ya sea de Estados Unidos, ya sea de Europa, válganos Cristo que sea de Guatemala, pero que vamos a usar un dinero digital, y tenemos una alternativa en Bitcoin. Entonces, y en Bitcoin también como un bien
no correlacionado con toda esta política y saliéndonos, porque lo que hemos hablado es de los riesgos y de los peligros que enfrentan tanto los sistemas financieros de Estados Unidos como los chinos, como los japoneses, de todo el mundo, y como el guatemalteco, que es pequeño, pero pues tenemos ahí cierta economía y dependemos de ella. Y entonces lo que nos da Bitcoin es esa capacidad de tener un lugar donde ahorrar, un lugar donde invertir, donde mitigamos el riesgo de todas estas vicisitudes políticas y sociales y económicas, y de ese control que le llaman, y que me gustó mucho el término, de este socialismo monetario. Sí, a mí me gusta más verlo desde el punto de vista positivo, si queremos verlo desde el punto de vista positivo. Para mí la gran ventaja del Bitcoin es que por primera vez en mi vida, por lo menos, hay algo que me devuelve o me da por primera vez mi soberanía financiera. Y ser vos, realmente sentirte vos dueño de tus finanzas, para mí ha sido algo bien importante y ahí sí que transformativo, de life changing, ¿verdad? Yo bajé 20 libras por Bitcoin. Gracias a Bitcoin. Cambia la vida, cambia tu forma de ver el mundo y cambia de forma de verte a vos. Sí. Yo no encontraba valor en la actividad que yo hacía hasta que no descubrí Bitcoin. Y eso es algo bien poderoso. Sí, me encantan estos statements para ir cerrando la conversación. Me gustaría que, Rafa, compartieras un video que habíamos visto. Es un video corto de 1 minuto. Creo que es un buen wrap-up para esto y ya tiramos nuestros final statements. Yo creo que mejor cortamos esta parte y lo metemos editado, porque no está muy buena la calidad de internet. Pues muchas gracias, pero sí, esa es la oportunidad de nuestra generación de poder tener un lugar donde no estar atados a una estrategia de inversión dictada por alguien más, a vos definir tu rumbo y poder también mitigar el riesgo y proteger el patrimonio de pues todo lo que está pasando en el mundo, y que te da cierta tranquilidad, ¿va? Porque al final yo decía, mira vos, lo que no puedes controlar, ¿qué vas a hacer? ¿Va? Solo te volvés loco pensando en ello, pero podés controlar el Bitcoin 100% vos, y ahí puedes tener un poco de tranquilidad financiera con lo que decía José, que vos realmente sos dueño de un activo. Sí, José. Buenísimo. Bien. No sé qué agregar vos. No, bueno, pues tus últimas palabras de cierre, entonces. No, yo creo que dije básicamente todo, a menos de que hubiera una pregunta puntual. Para mí el Bitcoin en realidad, pues aparte de la soberanía y todo, lo pongo de la manera siguiente. Yo desconfío de la incompetencia, o más bien desconfío de la competencia de mi prójimo. Y si vos me decís que va a haber unas personas administrando un dinero que con un switch nos dejan afuera de la economía, es demasiado fácil que metan las patas y te lo apaguen a vos sin que vos tengas nada que ver, y ahí anda a defenderte sin plata. Es mucho gusto, pues, solo ahí te ves, con cuidado. Y puede ser pura incompetencia, como dije, ¿no? Ni siquiera estamos hablando ahorita de actos maliciosos. Entonces, como me gusta mucho el axioma del Bitcoin, ¿verdad?
que in code we trust. Yo confío en algoritmos, yo confío en la mate, en algo que puedo leer, que puedo yo comprobar, y no confío mucho en mi prójimo. Rafa, si quieres compartir tu... No, totalmente de acuerdo, pues in code we trust, mathematics, I trust mathematics, ¿verdad? Sí, es que eso es lo que se resume. ¿A qué vas a confiar en que alguien no le haya tocado un día duro, que su mujer lo levantó a pencazos de la cama, le dio el número equivocado y vos paraste sin billete? Pucha. Batallas de egos entre personas por dominar el mundo. Mira lo que pasó con esta virus. A mí me pone como la gran puta, pues, ¿verdad? Sí. No, hombre. Títeres que los hacen mierda entre estas batallas de gente que quiere dominar el mundo, pues. ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí, de soberbia, vos. Batallas de soberbia. Cada uno más arrogante que el siguiente, vos. Pero pues, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir. Realmente esta conversación fue una conversación muy amena. Hablamos de varios temas, me la disfruté mucho. Creo que hay muchos nuggets of wisdom adentro de todo esto. A mí me gustaría dejarlo con yo prefiero pues intercambiar el recurso que tengo escaso, que es mi tiempo, por otro recurso que también es escaso. Ese es el mensaje. Ahí lo pones al principio en un resumencito. Ese es el mensaje del video. Entonces, pues, gracias por escuchar el podcast. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Ahí estamos, como DT, como Decentralized Technologies. También tenemos un último segmento antes de que cerremos. Este es el nuevo segmento que estamos introduciendo. Así creo que entre toda la conversación casi se nos va. Es un nuevo segmento que estamos introduciendo para, pues, a través de IBEX. Pueden ir a ibexmercado.com, ahí pueden acceder fácilmente, intercambiar quetzales por activos digitales. Y entonces IBEX nos trae este nuevo segmento donde Juan Pablo nos va a estar acompañando en los podcasts y va a estar dando un resumen editorial de lo que él siente relevante en este momento del espacio. Entonces, Juan Pablo, te doy el cierre. Dame un momento, vos. Aquí lo tengo. Básicamente, quiero resaltar las noticias de la gente que va a estar interesada, seguramente por que logramos hacer un argumento sólido de que necesitan comprar Bitcoin, y quiero resaltar todos los fraudes que hay en el espacio, porque siendo una tecnología nueva, una tecnología un poco difícil de entender, conceptos abstractos y todo, puede caer uno en estafas. Y fueron las noticias. También ha estado bastante tranquilo lo que llamamos el ecosistema de Bitcoin, y sentí yo muy relevantes las noticias que tenían que ver con fraudes. Entonces les voy a leer algunas, unas un poco simpáticas, otras que sí espantan, pero denme un momento. Aquí tengo pero la primera es que hizo una investigación el laboratorio de seguridad por internet Kaspersky Labs, que reporta que hay un grupo que se hace llamar el grupo Lazarus, que aparentemente son unos hackers de Corea del Norte que han utilizado el app Telegram para hacer lo que llaman un phishing scam, en el que tratan de sacarle a uno los datos personales para poder acceder al dispositivo donde uno tiene almacenadas sus billeteras de Bitcoin. Entonces, si logran ellos acceder a la clave privada que tiene acceso a esas billeteras, pueden robarse los fondos. Se estima que en el Reino Unido
China, Polonia y Rusia ya han logrado extraer más de 6.5 millones el equivalente a 6.5 millones de libras esterlinas en Bitcoin. Entonces es algo que hay que tener cuidado. Los invitan a chats que son chats de trading, los invitan a páginas que les ofrecen un rendimiento garantizado si ponen su Bitcoin en préstamo, y entonces lo que están haciendo ahí es cliqueando un link malicioso con el que el hacker obtiene control de sus datos de su celular y puede robarles plata. Bueno, pueden robarles su Bitcoin, entonces tengan mucho cuidado con eso. Después, con el pánico del coronavirus, también se han aprovechado los fraudes, y entonces hay muchos lugares donde ofrecen desde mascarillas hasta vacunas, medicinas para tratar el coronavirus, y vacuna de coronavirus incluso ofrecen, y les piden pago en Bitcoin. También es fraude, la gente viene, manda el Bitcoin, está asustada, tienen a alguien que se enfermó, y lo que sí tiene el coronavirus y que hay que reconocer entre todas las cosas que hizo el gobierno, no se puede negar que pues al final sí es una enfermedad, y de lo que he sabido yo, y tengo amigos doctores, me han dicho que es muy escandalosa la manera de morir de los que mueren de coronavirus, es muy feo, mueren ahogados básicamente. Entonces han logrado atrapar a gente con ese scam de decirles, no, les vendemos ahí medicina de coronavirus, les vendemos de vacuna de coronavirus y paguen con Bitcoin, y al final pues no les mandan nada. Y hay que recordar que Bitcoin, a diferencia de otros sistemas de pago, no es reversible. Una vez se mandó, y hay que considerarlo como el efectivo que llevan en su billetera. Si le dan 100 pesos a alguien en la calle, ahí quedó y no lo van a poder recuperar si después resulta que no les entregan el producto. Después, otro de los puntos que quiero resaltar es que si bien hay fraudes y si bien hay scams de phishing y que les van a robar sus claves, la manera más fácil de perder Bitcoin y cualquier otro activo digital de estos criptográficos que requieren manejo de llaves digitales es que lo pierden, no que se los roben. Y está el caso de un narcotraficante irlandés que pues vendía sus productos a cambio de Bitcoin, y cuando llegó la policía a su casa, lo que hizo es que apuntó sus claves en un papelito y lo escondió en sus palos de golf. Y entonces se lo llevaron preso y todo, y cuando salió preso resultó que los palos de golf, el que le rentaba la casa, los tiró a la basura. Básicamente vació el apartamento, el inquilino era narco y todo, y tiró todo, y pues perdió el equivalente a 640 millones de Bitcoin en precio de hoy. Claro, esos eran Bitcoin que él había vendido su droga en 2014 o algo así, y es una noticia un poquito vieja, pero que resalta uno de los puntos delicados, es si pierdo yo mi clave, si no la apunto bien, si no la resguardo bien, pierdo la capacidad de accesar esa criptomoneda, ese criptoactivo, y hay que tener mucho cuidado porque es la manera más fácil de perderlo. Más que los fraudes y más que los robos, es uno mismo hacer mal manejo de llaves. Entonces la recomendación es primero infórmense bien de cómo cuidar el Bitcoin antes de comprar un poquito. Entonces el primer paso a comprar Bitcoin es aprender cómo cuido el Bitcoin. Y pues para cerrar, un tema muy relevante que fue el último que tocamos es el de las diferentes monedas digitales gubernamentales. Y de hecho hay un grupo que ahora en 2020 se formó, compuesto por el Banco Central japonés, el Banco Central de Europa, el Banco Central suizo y el Banco Central de Inglaterra, que están investigando qué tecnología usar para ellos emitir su criptodivisa gubernamental. Entonces estamos avanzando. Yo creo que es la tendencia para yo ya mido por ciclos las cosas. Entonces este ciclo de Bitcoin va a ser esta época que estamos entrando, lo que se va a oír mucho es tanto las criptodivisas gubernamentales como las criptodivisas de institucionales. Se va a hablar mucho de las stable coins, se va a hablar mucho de los beneficios que brinda tener un dólar digital, de tener un yuan digital, un euro digital, y pues tenemos que estar pendientes de eso porque al final
el dinero también es útil por la cantidad de personas que te lo reciben, ¿va? Y no podemos alienarnos a ellos, decir, no, si no recibes Bitcoin yo no voy a hablar con vos, ¿va? No, hombre, vivimos en este mundo y como les decía, de la ideología a la realidad hay una brecha y al final obedecemos a incentivos y entonces hay que estar enterados de estas tendencias. La tendencia para mí es el stablecoin, y tanto stablecoin gubernamental emitido directamente por bancos centrales como hecho por empresas. Entonces yo con eso los dejo de las noticias y que tengan feliz día. Que excelente, una pequeña conexión local hacia un mercado global. Y ahí les dejamos que nosotros aquí en IBEX somos la conexión local al mercado global. Aquí pueden comprar sus criptoactivos y va a ser un gusto atenderlos. Buenas noches, Esteban, y muchas gracias por organizar esto. Muchas gracias, Rafa, por aguantarnos este soliloquio que nos gusta echarnos a mi hermano y a mí. Nada que ver, súper interesante. Pues eso de que el Banco de Central de Japón compraba stocks, eso me explotó la mente. Eso sí, no me lo hubiera imaginado. Increíble. Y querés oír algo más increíble. Que a mí se me hizo todavía más ridículo que el Banco Central compró los stocks de su mercado bursátil. El Banco Central de Suiza declaró como reservas acciones del mercado bursátil gringo. Y te puedes meter a la página oficial del Banco Central de Suiza y ahí está el display de cuántas acciones de Apple tienen, cuántas acciones de Google, cuántas de Facebook. Es una locura, vos. Y ya estamos viendo pues mira, al final son los incentivos, ¿va? Y entonces si el asset que más está revaluando es el mercado bursátil, tampoco es locura que los bancos centrales lo declaren reserva, ¿va? Pero eso tiene consecuencias. Y ahora nos va a tocar un cambio de paradigma y nos va a tocar ver cuáles son las consecuencias. Va a estar interesante. Va a estar muy interesante. Pues muchas gracias por seguirnos hasta el final, los que están escuchando. Este ha sido el DT Podcast número 59. Como siempre, infórmense, edúquense y participen en el ecosistema. Hasta la próxima. Adiós. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.